Hablar con el doctor Saba siempre es una cosa que a mí me gusta porque es un manantial de sabiduría. Como bien dice Raúl, cuando lo conoció, dice en los ojos se le ve cuánto sabe el doctor Savage. Ya el doctor Savage es muy famoso, porque yo vivo hablando de él en todas partes y además es muy famoso por todo lo que ha aportado a esta sociedad, que no va a tener con qué pagarle todos los estudios, el hecho de que exista un CECAF. Pero hoy no estamos aquí para hablar de él como persona, ya eso quizás lo podemos hacer otro día y hablar de ese caso. Yo hoy quería aprovechar el tiempo con el doctor para que nos hablara de un tema muy interesante y sin embargo como que no oigo mucho de él, heridas emocionales. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Es un placer estar contigo de vuelta, Nancy. Mire, me interesa el tema porque yo veo heridas emocionales en distintos lugares. En cierto sentido, cuando pensamos en una amputación de piernas o de senos, la gente se da cuenta que ha habido una situación difícil. Imposible. La persona que ya no tiene sus piernas tiene que aprender y la gente ve que no tiene piernas y le tiene cariño, lástima, preocupación. Pero cuando entramos al tema de herida emocional, como las heridas emocionales no se ven, solamente se viven y se ven las consecuencias de lo que sufren, entonces la gente no se da cuenta que este es un tema engorroso y muy complicado. Carl Jung es la persona que comienza hablando sobre esto con forma más clara cuando comienza a hablar de complejos. Un complejo es una herida, es un trauma. Los estudios sobre 75,000 soldados que fueron allá a Asia y lucharon en las guerras de Vietnam y volvieron y hoy día están caminando por las calles de Estados Unidos cada noche reviviendo la experiencia de Vietnam. Se nota que en verdad están sufriendo de una experiencia sobrehumana, es decir, que humanamente no conocemos. Y lo que se ha ido estudiando es que una persona que en su niñez sufrió una herida, un trauma, lo vivió de otra forma y se juntó esa herida en ser una, y diremos a los 11 años, y fue entonces a la lucha, es la persona que está predispuesta entonces a recibir otra herida. Entonces hay personas que van acumulando heridas y su capacidad de ser persona integral, de poder vivir con una naturalidad, seguridad, se va disminuyendo. Uno puede medir una herida de esta forma. Cuando un padre, frente a algo que el hijo ha cometido, que es incorrecto, de repente comienza a castigar, dándole una pela. Por razones que no se entiende, él comienza, en vez de darle una sola pela, comienza a azotarle 10, 15, 20 veces. La madre está asustada porque ve que su esposo, la cara se ha trastornado, el lenguaje se ha trastornado, su cuerpo se ha trastornado, parece otra persona viviendo esa experiencia. El niño no sabe lo que está pasando porque está recibiendo más de lo que merece la conducta que él cometió. Entonces, ahí uno comienza a darse cuenta que algo pasa en el interior de ese padre, que él de repente es otra persona reviviendo algo internamente. Ahora, en algunos casos, algunos padres se acuerdan de ese momento cuando vino el trastorno. Pero si la herida es más profunda, de repente tiene un periodo de amnesia y no se acuerda haber castigado al niño. Y cuando ve posteriormente el daño en el cuerpo de los niños, la primera reacción, eso no puede ser yo no lo hice, negación. Y seguramente muchas personas que nos están viendo han tenido esta experiencia, que han hablado a su pareja, le han recriminado a su pareja y ha habido una negación total. En verdad, ellos no se acuerdan porque en ese momento la herida es tan intensa que avasalla a la persona, es como una ola que viene encima y por esos minutos, minutos, esa persona es otra persona. Ahora, si uno va profundizando sobre lo que es una herida, de repente si la herida es muy profunda en la niñez, una niña que ha sido abusada sexualmente, ella va creciendo con mecanismo de defensa que produce dos personalidades dentro de la misma persona. De tal forma que uno podría estar hablando con Juana, muy tranquila, y de repente hay un switch y aparece Ruth.
Y Ruth, en su forma de mirar, su forma de hablar, el tono de voz, el movimiento de cuerpo, es totalmente diferente a la otra muchacha. Son dos personalidades en el mismo cuerpo de esa mujer. Multipersonalidad. En otras palabras, heridas emocionales en distintas etapas de la vida de una persona crean esta situación anormal, disfuncional, pero tristemente ocurre con mucha frecuencia. ¿Y en qué diferencia usted, doctor, una herida emocional de un trauma? Yo personalmente no hago diferencia. Para mí, herida emocional es un trauma, porque en verdad es una experiencia no acostumbrada en la sociedad, de tal forma que lo va dejando marcado. Una niña de 5 años que es abusada por su padre por 2 o 3 años, eso llega a ser como una herida emocional, un trauma. Para ella se va a sentir sucia, se va a sentir confusa, se va a deprimir. Y la imagen de papá abrazándola y tocándola produce en ella como un asco por cualquier muchacho que se acerca a abrazarla posteriormente. Entonces, ella revive la experiencia con un dolor, una confusión, una desorientación, que aunque ella tenga 25 años, de repente siente asco por ese muchacho y no se da cuenta qué pasó. Entonces comienza a trabajar con nosotros y hace memoria, hace una regresión y ahí aparece ese momento traumático donde sufrió esa herida. Eso yo lo veo mucho cuando hago hipnosis, o sea, cuando una gente recuerda lo que usted llama una herida emocional, hay mucho dolor, pero hay mucho miedo para recordarla y la gente tiende a defenderse a no llegar ahí. ¿Por qué? Porque en cierto sentido hay una serie de sensaciones. Primera sensación que no es agradable, comienzas a sentirte que te estás desintegrando como persona. Sientes que estás cayendo fuera de control. Sientes que hay sensaciones donde te sientes como medio mareado, te sientes que ya el mundo se te viene abajo, no tanto en cuanto a lo económico, sino en las sensaciones. Y aún más todavía hay la sensación y las imágenes que uno va viendo se reaparecen y de repente en esa confusión aparece la fotografía de la persona que te hizo el daño, del cual ya te habías olvidado. La fotografía, la imagen estaba en tu memoria y reaparece. En ese momento de ver esa fotografía, esa imagen, hay un odio, hay un resentimiento, hay un enojo y quieres degollar a esa persona. Entonces hay como una catarsis de enojo agresivo contra esa persona y las personas que se parecen a esa persona. Entonces nosotros tenemos miedo de hacerle frente a todo eso. Correcto. Y por eso es que tratamos de olvidarlo y de pensar que... Tratamos de negarlo en primer lugar, que existió. Segundo, tratamos de olvidarlo, pero no es fácil porque aparecen en los sueños y muchas veces aparecen en los momentos cuando uno está a solas, reaparece en los momentos cuando alguien parecido, sea por tono de voz, olor de cuerpo, forma de caminar, que parece como esa persona y entonces revive esa experiencia. Entonces, vez tras vez a través de la historia la persona está reviviendo. Hay muchachas, por ejemplo, que no entienden por qué un día su estado emocional está arriba y otro momento están abajo. Están siempre fluctuantes. Es porque en verdad no quieren permitir tocar esa experiencia del pasado, pero como hay un huracán, un torbellino dentro de ellos prefieren aceptar que son inestables y no trabajarlo. Y esas heridas emocionales afectan qué parte de la vida de la persona sobre todo. Yo sé que afectan casi todo en la vida, pero en su experiencia. Afectan concentración en el estudio. Por ejemplo, si una persona tiene una herida emocional, muchas veces su capacidad de concentrarse en un libro, concentrarse a escuchar una conferencia, a concentrar a escribir un trabajo, no le es fácil. Esa falta de concentración, muchas veces hay como olas de sensaciones que no entiende. Entonces la motivación baja, la confusión aumenta y la persona se siente ese elemento. Primero, entonces, elemento de concentración en el estudio. Segundo, motivación. Las ganas para levantarse y hacer no es muy fuerte. Quedarse en la cama, dormir es más agradable. Entonces el resultado es que la persona, si puede, evita.
Si puede, no se hace presente. Si puede, trata de no involucrarse. Entonces es una falta de motivación en el proceso, sea del trabajo, sea del deporte, sea del estudio, poca motivación para poder vivir. En tercer lugar, hay ciertas facetas del funcionamiento orgánico. Si una persona ha sido abusada sexualmente en su niñez, el deseo de un beso profundo es desagradable, es asqueroso. Que alguien toque los senos o toque su cuerpo es algo asqueroso. Entonces hay un rechazo, su propio cuerpo y el cuerpo del otro. Entonces el mero hecho de comenzar a sentir que otro cuerpo esté cerca produce escalofríos y confusión. Esa persona vive a la luz de su sentido de impotencia frente a lo que está pasando. Entonces escucha todo el tigre hablando de sus proezas o una tigrona hablando de sus proezas, entonces esa persona se siente media confusa. Entonces vive muchos secretos acerca de sí mismo, prefiere no hablar porque quiere ser aceptado en la sociedad, pero sabe que algo extraño ocurre en ella. En algunos casos, algunos prefieren hablar de demonios que enfrentar sus heridas. Ay, eso sí es interesante. Seguimos en unos momentos con el doctor hablando de eso. Sí, es mucho más fácil a veces decir que fue el demonio y no enfrentar el dolor de una herida emocional. Vamos a ver, ahí nos quedamos, doctor. Sí, la cosa es esto, que es cierto en el mundo vudú, que hay posesiones que hacen que la persona responda en conductas extrañas. Pero lo que estamos hablando de una herida es muy diferente a lo que sería esa experiencia del mundo vudú. Yo lo he visto en Brasil, lo he visto en el mundo indígena, de tal forma que la persona comienza a tirarse sobre el piso y comienza a hacer una serie de señales. Por eso es importante separar el uno al otro. El concepto de posesión demoníaca hace que algo de paso, no es tan permanente como una herida emocional. Por eso en el mundo religioso se confunde en este punto. ¿Cuál es la diferencia? Es que en cierto sentido, quiera o no quiera, al despertarse en la mañana, si la persona vive constantemente con una actitud negativa, en otras palabras, estamos rodeados de belleza, pájaros están cantando, el sol está brillando, es una isla bella. Sin embargo, hay personas que se despiertan y la primera idea que se le viene es una idea negativa, una idea destructiva. Esa persona tiene una predisposición a ver las cosas oscuras. Eso me indica que esa persona tiene algo escondido en su pasado. Y naturalmente eso me dice que hay una predisposición a la depresión también, porque está muy conectado. Entonces, cuando uno comienza a examinar, uno se da cuenta que la historia dominicana de mucho sufrimiento ha dejado un legado de heridas emocionales y traumas emocionales que se han ido reciclando de generación en generación. De tal forma que el papá que fue castigado abrumadoramente de niño, ahora hace lo mismo con su hijo y hace lo mismo con el nieto y se va entregando la cosa. Por ejemplo, miremos otra herida. La herida frente a la forma como mamá valora el color de tu cuerpo. Tienes apenas 2 años y mamá te está lavando en la tina y eres una persona linda de 2 años negro y mamá hace sonidos, toca ciertas cosas y hace insinuaciones por el tono de voz. Y el niño comienza a sentir que ella no le está dando preferencia o valor. Comienza a sentirse pisoteado, comienza a sentirse no valorizado. Y esa forma tan tierna de él estar tan abierto comienza a marchitarse. Y el niño que antes era muy alegre, ahora comienza el proceso de depresión. Antes el niño que podía hacer pipí fácilmente en el baño, ahora lo hace en la cama. El niño que en verdad jugaba con alegría afuera en la calle, ahora comienza a quedarse en la casa. El niño que antes no se daba cuenta que era negro, ahora comienza a darse cuenta que el color negro no es tan agradable, placentero. Son sensaciones. Entonces el niño comienza a crecer con esos elementos de inseguridad frente a sí mismo, creando una imagen de mentiras, porque es esencialmente de mentiras, un enredo de formas de sentir, formas de pensar, que hace que su actuar sea confuso. Entonces esa es la herida que estamos hablando.
¿Qué debe hacer una persona que, oyéndolo a usted hablar ahora, se dé cuenta de que tiene heridas emocionales sin resolver, o sea, sin curar? Sí, si uno, para mí la primera prueba es amanecer en la mañana. Cuando tú sientes el sol brillando y escuchas un pájaro, ¿cuál es tu primera reacción de estar viviendo? Si tú eres una persona funcional, sana, llena, con una personalidad íntegra, eres una persona que te levantas y quieres bailar, quieres cantar, quieres disfrutar, porque la creación de Dios es tan bella. Pero si tú tienes una herida, la primera cosa que te levantas es de mal humor. Te levantas y te quejas, te levantas y criticas, te levantas y comienzas a insultar a la persona más cercana. Entonces, esa es la primera evidencia que yo descubriría, la predisposición de ver a la vida bajo anteojos oscuros. Eso ya para mí es indicio de una herida. Y segundo, el momento de levantarse, comienza a sentir que no hay energía. No, ha dormido toda la noche, pero sin embargo no tiene energía, no tiene motivación, no siente alegría, ese sentido que vale la pena vivir, ¿no? Y salir a trabajar y soñar sueños y trabajar. No, más bien no siente alegría. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Por ahí vamos. Para mí es primero reconocer que yo llevo en mi persona algo que me está perjudicando, que me está impidiendo disfrutar una vida de calidad. Entonces, es decir, yo no tengo el derecho de vivir mi vida con esa preferencia por la oscuridad, con esa preferencia por los temores, o esa preferencia por las ansiedades. Yo voy a vivir otra vida, una vida de calidad. Entonces comienza uno a armar su historia, sentarse con papá y mamá, comenzar a decir, mamá, cuéntame cómo fue mi vida, cuéntame cómo las cosas. Y pronto habrá momentos en el pasado que comienzan a aparecer, sea una muerte no puntual. De repente mamá murió cuando uno tenía 5 años y ese sacudimiento por la muerte de mamá dejó una huella. Ahora yo estoy entendiendo que desde esa fecha el luto se terminó, pero la herida siguió. Entonces uno hace historia y comienza a darse cuenta. Segundo, si uno comienza a darse cuenta que mamá o papá me abusó sexualmente, uno comienza a escuchar esos gritos internos, a sentir la confusión que eso produjo, sin negarlo, sino sencillamente decir, esto pasó, hablar con tus hermanos, hermanas, acerca de lo que tú estás sintiendo. No negarlo, porque la tendencia de mucha gente con heridas es negarlo. No, muchos escritores han mostrado muy claramente, y mi experiencia clínica me ha enseñado, la persona que tiene la valentía de reconocer que estoy herido, de hablar con una persona significativa que estoy herido y comenzar a conversar y permitir que el otro te ponga el espejo y reconocer que este es un proceso. Ahora, lo lindo es que dentro de nosotros, el ser está deseoso de sanar. No el ego, sino el ser. ¿Y cuál es la diferencia entre el ego y el ser? El ser está más en lo inconsciente, ¿no? En lenguaje religioso sería más como el Espíritu Santo. Hay como una voz muy profunda que te va hablando, que te va diciendo, cuidado aquí, camina por allá, sube por acá. Y lo sientes y nunca es como el superego, la conciencia acusándote. Es alguien que te va diciendo... Exacto. Exactamente, sí. Es muy profundo. Y te va diciendo que en cierto sentido esa persona no vale la pena, este momento vale la pena. Entonces, si tú te dedicas mucho tiempo para reflexionar, para tener una espiritualidad donde tú puedes escuchar a Dios, escucharte a ti mismo en ese diálogo, comienza a descubrir caminos que tú no conocías antes. Ahora, no confundamos espiritualidad con religiosidad. Espiritualidad es la capacidad de sentir lo trascendental de Dios obrando en nuestra vida en forma increíble, ¿no? Los cristianos lo llamamos gracia. Esa capacidad de vivir el ser que nos va hablando. Ese ser va instruyéndonos a decirnos, no, tú necesitas un tiempo a silencio. Tú necesitas tomar este tiempo a solas para que tú puedas llorar. Tú tienes que sentir las sensaciones que están apareciendo sin temor que te vas a desmoronar. Tú puedes asumir muchas cosas. Entonces te va dando la fuerza para hacerlo. Y muchos lo han hecho sin ir a terapia.
Entonces no es una cuestión que ahora necesitas un profesional. La pregunta es, ¿tienes tú la valentía de comenzar hacia un camino hacia adentro, pero un camino hacia una vida de calidad? Qué bonito, oyéndolo usted hablar, me parece estar leyendo los libros de hipnoterapia, que eso es lo que dicen, que las respuestas están dentro de nosotros y que lo que pasa es que en el occidente vivimos tan rápido que no nos damos cuenta de que tenemos que hacer un paro y hacer contacto con nuestro interior. Y cuando yo realmente todas las noches me pongo en trance hipnótico y entro en contacto con ese ser supremo, realmente me siento mucho mejor. Y Gaby, que está por aquí, que hace meditación, sabe que eso también es verdad. Por eso que el doctor Wolger dice en su libro La reencarnación como terapia, que la meditación es algo tan necesario en el ser humano como cepillarse los dientes. Pero hay algo que me interesó, doctor, que usted dijo. Usted dice que el vudú y esas posesiones demoníacas, ¿usted piensa que realmente eso existe y puede en algún momento causar algo parecido a una herida? Sí, yo me acuerdo cuando yo estuve en Caracas, Venezuela, yo participé en una consulta sobre posesión demoníaca. Entonces habían una serie de personas que vinieron a esa consulta, que venían de un trasfondo espiritista, pero estaban cansados de cómo los demonios dentro de ellos les atormentaban. Yo me acuerdo muy bien una señorita muy hermosa de 35 años que se vino adelante, que ella dio su historia acerca cómo en cierto momento, por razones que ella no entendía, de repente ella estrellada contra la pared, ¿no? Literalmente tirada. No había ninguna persona, pero de repente dentro de ella, algo que estaba dentro de ella, le tiraba contra la persona. Entonces comenzó este proceso de exorcismo, que es lo que se ha llamado la historia católica romana y el protestante, donde se echa el demonio. En este caso, ella tuvo 5 distintos demonios. Ahora, la experiencia viendo lo que iba a pasar es impactante, porque de repente la primera uno siente una lucha y de repente ella parece tener otra personalidad porque otra voz aparece comenzando a gritar, a decir cosas. Y en este caso ella rompió su ropa totalmente desnuda y como estaba rodeado por personas para protegerla, ella se tiró arriba y cayó sobre el piso en una forma explosiva. Pero en ese momento parece que uno de los demonios salió. Entonces se iba trabajando y distintas manifestaciones hasta que finalmente todo eso salió. 5 días después fui a visitarla y era interesante ver una mujer tranquila, coherente, integrada, y comencé a conversar con ella acerca de cómo se sentía. Y ella me contó, mira, desde que pasó esa experiencia, yo por primera vez en mi vida estoy durmiendo toda la noche. Estoy sintiéndome más tranquila, me siento más coherente entre mi pensamiento y mi sensación. Es como si de repente una tremenda carga se me ha quitado. Yo dije, muy bien, ¿me permite entonces regularmente visitarla? Entonces, porque me interesaba. Entonces yo volví un año pasado y la vi más creciente y ya un profesional, psicóloga estudiando. Y ella dice, es interesante que eso casi me lo estoy olvidando. Entonces visité 2 años después y la ve mucho más grande. Entonces yo le dije, ¿esas sensaciones nunca han vuelto otra vez? No, desde esa fecha han desaparecido por completo. Entonces yo le dije, cuéntame un poquito de tu historia familiar. ¿Cómo era tu historia familiar? ¿Qué pasaba en tu casa? Porque naturalmente mi curiosidad como profesional era si esto eran heridas emocionales o esencialmente algo diferente. Ella me contaba naturalmente que su familia estaba muy metida en el mundo espiritista y era normal por consiguiente que un espíritu pudiera entrar y estar dentro uno o el otro. Era normal leer las cartas, era normal hacer una serie de cosas. Entonces ella desde niña yo comencé a sentir sensaciones negativas, confusas, y yo los aceptaba como normal. Y en cierto sentido mi vida sexual siempre ha sido muy confusa, pero muy intensa, porque yo hacía las cosas porque me gustaba destruirla a la gente. Y esa parte todavía no la entiendo, pero desde esa fecha, donde se me quitó los demonios, su palabra de ella, yo no tengo esas sensaciones. Más bien me estoy enamorando de un hombre y por primera vez me siento compañera y compañero de él. Es otra relación que jamás haya tenido. Es para mí un nuevo día desde esa fecha.
Dios mío, pero yo jamás pensé que hoy, hablando de heridas emocionales, iba a poder encontrar respuesta a muchos cuestionamientos que me he hecho desde que estoy estudiando terapia de vidas pasadas. Jamás pensé tampoco que usted y yo estuviéramos tan cerca. Yo pensaba que estábamos muy lejos en ese aspecto. Esto que ha salido al final de la entrevista, el doctor Savage es un hombre muy ocupado, no queremos quitarle más tiempo, pero nosotros hacemos un compromiso de dos cosas ante usted. De traer un libro ahora que vamos a Miami, que se llama Spiritus Relief, que yo empecé a leer y me pareció medio fabuloso, porque hablaba de lo que usted está hablando, de una serie de estudios que se están haciendo en Estados Unidos, donde por un lado se está diferenciando cuándo es múltiple personalidad y cuándo realmente un espíritu, o como ustedes quieran llamarlo, una entidad, no sé, porque de eso sí yo no sé, toma posesión del cuerpo de una persona y causa todos esos daños que usted estaba diciendo. Pero ya los psicólogos tienen técnica de cómo hacer eso. Y una de las cosas es que ellos dicen que precisamente por eso tenemos que ver el hombre como un ser espiritual. Y que un psicólogo o psiquiatra que no conozca la parte espiritual del ser humano es como un psicólogo o psiquiatra que le falte una parte del ser humano y que muchas veces no va a poder curar. Yo me comprometo a ustedes a traer ese libro y después que el doctor Savage lo lea, pues vamos a hacer una discusión bien interesante con él para ustedes. Gracias, doctor, por su tiempo. Un placer. Y gracias por estar con nosotros en Bloque de Fuego.